No es casualidad en los tiempos de Dios que consumado el éxito de la resurrección del Señor, que marca su triunfo sobre el pecado y la muerte, este domingo celebremos su misericordia. Porque es que en efecto desde la misericordia del Señor es que podemos entender este gran sacrificio por nosotros. Y en esa línea me gusta seguir recreándome en la imagen del Jesús que ora por nosotros, que intercede por ti y por mí. Una de las frases que impactó más del Papa Francisco fue cuando aceptando el papado, en ese momento era el cardenal Bergoglio, y siendo escogido por la mayoría de los cardenales, la mayoría requerida, sale a este balcón de la plaza de San Pedro, y dentro de ese discurso donde él dice que fueron a buscar al sucesor de Pedro al fin del mundo, refiriéndose a lo distante que estaba Argentina, en la Patagonia, por allá abajo, en el sur, él dijo: recen por mí, oren por mí. Lo cual quiere decir que efectivamente la relación del cristiano es una relación orante, de intercesión, no de imposición. Yo oro para que seas esto, no. La oración de intercesión enmarca principalmente que en tu vida y en mi vida se haga la voluntad de Dios. Y eso es todo. Eso no requiere más ni menos explicación. Yo oro para que en tu vida y en mi vida se haga la voluntad de Dios. Y si hay que corregir, pues se corrija desde la voluntad de Dios. Y si hay que hacer rupturas, si hay que marcar distancias, si es un proceso que va a doler un poco o no, que eso quede en las manos de Dios. Por eso, dentro de este camino orante de Jesús, Jesús intercedía por nosotros. Es más, su sola venida, su sola encarnación es toda una oración de intercesión. El solo hecho de que Jesucristo haya venido al mundo por ti y por mí es porque se colocó ante la justicia del Padre y el pecado del hombre. Cristo se coloca en el medio como una vacuna, como una alternativa, como una referencia de salvación. Cristo, antes de morir, antes de ir a Getsemaní, antes de ser procesado, antes de estar ante Pilato, caminar a la cruz y morir en ella, Él va preparando el corazón de sus discípulos. Y hay una oración muy hermosa que Cristo hace a razón de Pedro, que por cierto es la figura de autoridad de nuestra iglesia, y eso no tiene por qué generarnos ruido. Siempre ha habido una figura de autoridad en la historia de la salvación, desde los patriarcas, desde Abraham, Isaac, Jacob, después vinieron Josué, después vino toda una suerte de jueces, profetas, reyes, hasta llegar al mismo Jesucristo. Y a partir de Cristo, pues con sus 12 apóstoles, que era como una reconstrucción de las 12 tribus de Israel, desde las 12 apóstoles, pues también surge una nueva figura de autoridad. Y esa figura de autoridad está encabezada precisamente por quienes hoy son los sucesores de Pedro.
Cristo, antes de hablarle a Pedro en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22 de este Evangelio, Cristo introduce una frase muy hermosa. Él primero les hace un reconocimiento a sus apóstoles. Dice: ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Esta imagen es importante que como cristianos las tengamos presentes, porque acompañar a Cristo es acompañarlo en sus padecimientos, en su cruz, en las persecuciones que muchas veces el cristianismo ha sufrido, porque Cristo también fue perseguido. Prueba de ello es que cuando Saulo de Tarso, emprende el camino a Damasco para ir encarcelando a cuanto cristiano se consiguiera, se cuenta que en el camino una luz muy fuerte lo hace caer. Siempre se coloca la imagen de Pablo sobre un caballo y cae del caballo, pero el texto nunca dice que iba a caballo. Es probable que sí, pero no lo dice, sino que él cae, y cuando él le dice ¿quién eres?, esa voz, Jesús, fíjense lo que dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, pero queda entendido que perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos, es perseguir a Cristo. Y por eso es que la palabra cristiano en su etimología griega no es seguidor de Cristo, es el que pertenece a Cristo. O sea, Cristo lo hace parte de sí. Y esto lo reflexionaba yo en un momento de adoración eucarística, porque yo puedo seguir a muchas figuras del mundo, muchos ídolos, futbolistas, artistas, actrices o gente de medio, y aunque yo los siga, ellos no me hacen parte de sus vidas, porque posiblemente ni siquiera sepan mi nombre ante millones y millones de seguidores. Nosotros, al seguirlos, les damos fama, les damos dinero, les damos poder, les damos empoderamiento de cosas mundanas, lo cual no estoy diciendo que sea malo, pero siempre tenemos que tener bien claro a quién seguimos, en las redes sobre todo. Pero Cristo es distinto, porque cuando yo sigo a Cristo, Cristo me absorbe y me hace parte de él. Fíjense ustedes, cuando él le dice a Pablo: yo soy Jesús al que tú persigues, él estaba persiguiendo a los cristianos. Por lo tanto, si tú te metes con los cristianos, te metes conmigo. Más o menos vamos a entenderlo en ese lenguaje. Entonces Cristo primero reconoce que sus apóstoles, con sus altibajos, con su humanidad, pues son los que han compartido sus pruebas. Y luego de reconocerles esto, les dice: por eso les doy autoridad como mi Padre me la dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. En esencia, ahí está la recompensa. Capítulos atrás, Pedro le había una vez preguntado a Jesús, en un contexto muy humano: nosotros hemos dejado todo por seguirte, padres, madres, esposas, o sea, dejamos familia, dejamos todo por seguirte. ¿Qué nos toca? Ese que nos toca es muy humano, ¿no? Ya los santos luego pulirán este tipo de relacionalidad con Jesús, porque por ejemplo una Santa Teresa de Jesús le llegó a decir a Cristo: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera, y esto es importante lo que voy a decir, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Esa es la relación pura que post-Cristo y post-apóstoles se desarrolla en un santo que sencillamente ama a Cristo por lo que es, no por lo que espera de él. Pero Pedro y bueno, nuestros primeros apóstoles tuvieron que, si cabe el término, tuvieron que deshumanizarse mucho, tuvieron que deslastrarse de muchas cosas humanas, y eso lo recibieron con la fuerza de Pentecostés, fiesta que estamos próximos a recordar, a vivir.
Pero Jesús aquí, sin embargo, les habla de una recompensa a ellos por su fidelidad y les promete tronos y les promete ahora ser las nuevas cabezas de las tribus de Israel. Ya no será Rubén, ya no será Judá, ya no será José, no, ni Benjamín, no, ya esas tribus no son. Ahora estamos hablando de que las nuevas cabezas es estos apóstoles de quienes deriva el obispado y la iglesia. Por lo tanto, hay que orar mucho por ellos. Pero a la vez, fíjense que cuando él termina esto, hace una exclamación en el versículo 31, y aquí viene la oración de intercesión. Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Si recreamos esto, vámonos al libro de Job. Satanás pide permiso a Dios para entrar en la vida de Job y ponerlo en una aguda prueba. Job era un hombre bueno, un hombre justo. De hecho, hay muchas similitudes en lo que es la figura de Job y la figura de Jesucristo. Un hombre de Dios en pleno que a su vez padece cosas inmerecidas. Como nos dirá también Isaías en su profecía, en el capítulo 53, que muchas veces he citado, él llevaba la culpa que nosotros merecíamos, o él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, en Job vemos este mismo ejemplo de un Satanás pidiendo permiso para sacudir. Cuidado, cuidado, porque tú y yo no somos menos importantes que los apóstoles en el sentido de que todo el que quiere amar a Cristo a profundidad tiene que estar preparado para este tipo de sacudidas. Pero entonces aquí viene la compañía de Jesucristo, lo que Cristo ora por Pedro y hoy me atrevería a decir ora por ti y por mí. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. No sé cuál es tu posición ahorita en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad. Pero en cierta forma yo digo que todo el que es cristiano tiene un nivel de autoridad en donde vive. Si lo asume o no, eso no puedo saberlo. Pero el nivel de autoridad está allí. ¿Qué quiere decir nivel de autoridad? Que tú y yo estamos en el deber de mantener encendida la llama de la fe en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias. No pocas personas que van a escuchar este audio se van a conseguir con la realidad de que de repente son los únicos en su casa que van a misa, que rezan, que muchas veces los catalogan de fastidiositos, fanáticos, tú con tu fe y yo déjame con mi vida tranquilo. Esas son respuestas que yo he escuchado mucho en mis entornos. Y por eso es que la fe de palabra es muy hermosa. Uno puede construir desde la palabra muchas cosas lindas, pero realmente lo que nos pide Jesús es que seamos testimonios vivos del Evangelio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de perdonar, con nuestra manera de no engancharnos con los problemas, con nuestra manera de hablar. Un cristiano no debería ser una persona vulgar, no debería ser una persona que hablara en doble sentido, no debería ser una persona lujuriosa, demente sobre todo, no debería ser una persona que exponga su gracia o la venda, poniendo el ejemplo de Esaú y de Jacob, la venda por un plato de lenteja. Es decir, que nuestra gracia la expongamos por nada, por 5 minutos de placer, por un rato de mundanidad. Hoy más que nunca, en estos tiempos donde pareciera que el divorcio hacia la fe se hace más agudo, donde vemos iglesias como la de Alemania, como la de Irlanda, pero principalmente la de Alemania, que de hecho está desarrollando un sínodo de obispos aparte, donde están tratando de legalizar o asumir como fe las uniones homosexuales, la ordenación de mujeres.
escuchaba a un padre, el padre Santiago Marín, sacerdote español. Él tiene mucha labor en las redes sociales y él hablaba de una carta que salió del Vaticano, especialmente del Papa, donde él a este sínodo de Alemania, antes de que el sínodo terminara, se anticipó a decir que la Iglesia, el Vaticano, no estaba dispuesto a legalizar o aceptar este tipo de uniones o este tipo de decisiones para que lo supieran de antemano. Y el padre hacía una reflexión de que no hubo casi movimientos de apoyo al Papa Francisco. Muchas veces lo han criticado muchísimo por cosas que ha dicho, porque bueno, es un hombre de parroquia, es un hombre que no está dado a la burocracia del mundo, sino que dentro de su sencillez sí ha cometido algunos errores o algunas imprecisiones en las cosas. A veces ha caído en las trampas de los medios que toman sus palabras y las sacan de contexto. Eso ha pasado. Pero él decía en este punto, con lo que pasó con la Iglesia de Alemania, que tenemos que orar e interceder mucho por ella, porque además se está dando un éxodo importante de alemanes de esta iglesia, porque es una iglesia que además cobra impuestos a los cristianos, a los católicos, hay unos impuestos importantes. Entonces, a razón de esto, pues muchas personas han querido salir, y también entiendo que a veces por querer estar en gracia con el mundo, por no perder seguidores, empezamos a ceder o a transgredir en doctrinas del Evangelio. Y a esto también Cristo le tiene un ejemplo en el capítulo 6 de San Juan, cuando él, luego de decir que el que no comiera su carne y bebiera su sangre, pues no tendría vida, y la gente se empezó como a decepcionar de aquellas palabras que le parecían muy fuertes y se empezaron a ir. A Cristo eso no le importó y volteó a sus apóstoles y le dijo: ustedes también se quieren ir. O sea, ese era el momento para quedarse solo. Y Pedro fue el que le dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces al Papa no hay que dejarlo solo, porque él, en su cargo, en lo que representa, él tiene esta oración de Jesucristo. Esta oración que Cristo hizo por Pedro se ha ido transmitiendo en sucesión hasta nuestro Papa Francisco. Y pudiéramos decirle, cambiando el nombre, en vez de decir Pedro, pudiéramos decir: Francisco, Francisco, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirte a ti y a tus obispos como el trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Perfectamente eso aplica para el Papa, para sus obispos, y también aplica para ti y para mí. Dios nos necesita y nos quiere y nos ama e intercede por ti. Jesucristo intercede por ti, ora por ti. Abramos nuestro corazón en este tiempo de su misericordia para decirle a Jesús: te amo, te necesito, te quiero en mi vida. Gracias por tu presencia, gracias por tu sacrificio de amor por mí. Eso es lo que en esencia tenemos que rescatar de la figura del cristiano orante. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.